Hola, hola, bienvenidos una vez más a Historias Llegadoras, Llegadoras o Pegadoras, Pegadoras. Pues bueno, el título de hoy es A mis 11 años mi papá me golpeó como si yo fuera un hombre. La historia de hoy es de nuestra amiga Leticia, de 41 años, y nos cuenta que cuando ella tenía 11 años, ella vivía en un pueblito en San Luis Río Colorado. Era un pueblito en la frontera junto con Estados Unidos, y vivía ella con su mamá, su papá, y era la mayor de 4 hermanos. O sea, ella tenía 11 años y de 11 años hacia abajo. Cuando ella vivía allá, su papá era una persona muy celosa con su mamá. Era una persona muy posesiva, siempre con muchísimos celos con la señora, pero bueno, al mismo tiempo era una familia muy humilde, tenían muchas carencias económicas y la señora tenía que salir a trabajar. Con todos los celos del señor, pues la señora no podía quedarse encerrada en la casa, ¿verdad? Tenía que salir a trabajar para poder sostener a su familia. El señor, pues, lógicamente también trabajaba, pero, pues, la señora, pues, no podía estar en su casa con todo y los problemas que eso le generaba con el marido porque, pues, por los celos. Nos comenta Leticia que la rutina de su mamá diaria era que ella trabajaba en una panadería en el turno de la tarde. Ella tenía que ir a dejar a sus hijos a la escuela, dejaba a los 2 niños más chiquitos y se iba al trabajo. Leticia y su hermana y otra hermanita se iban juntas a la escuela primaria, entonces ellas iban aparte. Entonces era la rutina del diario. Cuando Leticia salía de la escuela, llegaba por los hermanitos, llegaban a la casa, les ayudaba con la tarea, les ayudaba con la comida y ya estaban todos en la casa. Llegaba el papá comía con ellos y el papá ya todos los días iba por la mamá a las 9:30 de la noche que la señora salía, el papá iba a recoger al trabajo, porque la señora pues no podía andar sola de noche, por supuesto, por seguridad y pues por los celos del señor, ¿no? Siempre iba por ella. Pues bueno, en esa ocasión hubo un cambio de rutina del diario. Resulta que una compañera del trabajo de la mamá de Leticia le pidió el favor de cubrirla en el turno de la mañana. Había tenido un problema que le habían robado una camioneta, algo así, tenía que ir a la delegación a hacer algunas aclaraciones y le dijo a la señora, cúbreme por favor mi turno de la mañana y pues te pago el día. Entonces la mamá de Leticia pues vio dinero entrante, ¿no? Entonces no quiso desaprovechar la oportunidad y aceptó. El problema aquí fue que no le dijo al marido porque por lo mismo de que el señor era muy celoso, para evitar un problema, prefirió quedarse callada. Le dijo a Leticia, ¿sabes qué? Pues ahora vas a tener que llevar tú a los niños a la escuela, por favor no le diga nada a su papá, no quiero tener problemas, me voy al trabajo y en la noche nos vemos aquí. Leticia, por supuesto, pues no tuvo ningún problema con eso. La escuela de los niños les quedaba a 2 cuadras de la casa. Nos comenta que no era una distancia grande, no le perjudicaba a ella para llegar a tiempo a su escuela. Entonces ella fue y hizo lo que la mamá le pidió. Fue, dejó a los niños a la escuela, sus 2 hermanitos más chiquitos, se fue ella a la escuela con su otra hermana, llegan en la tarde, pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Cuando llega el papá empezó a hacer preguntas del diario, ¿no? Empezó a hacer preguntas de que, ¿a qué hora se fue tu mamá? ¿Cómo iba vestida tu mamá? Preguntas que les hacía a los niños. Leticia, como era la mayor y como ya les expliqué antes, ella tenía que darles de comer. Nos explica Leticia que estaban en el comedor sentados todos y que habían hecho taquitos de bistec. Entonces estaba Leticia calentando las tortillas y dice que era una casa muy chiquita, muy pequeña. Entrabas, era la salita, luego estaba el comedor y junto al comedor estaba la estufa, no tenían como una cocina aparte. Entonces, y ya al lado del comedor estaban los cuartos, las recámaras. En una recámara dormían todos sus hermanitos y en otra recámara la recámara de sus papás. Entonces en eso dice que Leticia que estaba ella calentando tortillas y que el papá empezó a decir, ¿a qué hora se fue tu mamá? ¿Con quién se fue tu mamá? Y bla, bla, bla. Entonces uno de los hermanitos, claro está, sin saber que había un problema, le dijo al papá, ahora Leticia nos llevó a la escuela, ahora mi mamá no nos llevó a la escuela, no sabemos a qué hora se fue mi mamá. Y para pronto el señor se puso fúrico, empezó a decir, ¿cómo que se fue antes? ¿Por qué no se fue con los niños? Y empezó a preguntar y a ofender a la mamá, a las hijas. Es que tu mamá es una pi. Es que tu mamá es ta. Es que tu mamá le encanta que ta. Y empezó a soltar ofensas de la mamá hacia los hijos que estaban todos en el comedor con él esperando que le sirvieran sus taquitos de bistec.
Cuando pasa esta situación, estaban ya todos llorando, estaban todos tristes, estaban todos estresados porque el papá no dejaba de ofender a la mamá. Para esto, una de las hermanas, la que le sigue a Leticia, con la que siempre se iba ella a la escuela, ya no aguantó más, fue una desesperación que dijo, ya no aguanto, mira papá, ¿sabes qué? Mi mamá se fue porque una amiga le dijo y le quiso dar la explicación de lo que había pasado. A todo esto, Leticia cometió el grave error de su vida. Le dijo a la hermana, ¿sabes qué? Cállate, déjalo que piense lo que él quiera. Fueron sus palabras, Leticia no ofendió a su papá, simplemente pues ya le dijo, cállate a la hermanita, y fue su peor error, porque ahí se convirtió en la peor enemiga de su papá. Esa persona que te tiene que cuidar, esa persona que tiene que ser tu protector, esa persona que tiene que ser el que te cuide de que te vaya a pasar una de esas cosas, fue la persona que le causó ese gran daño. Dice Leticia que cuando menos acordó, el señor se levantó de la silla del comedor, tuvo que dar 2, 3 pasos porque les comento que la estufa no estaba muy lejos del comedor, y llega y la recoge del cabello y se la lleva arrastrando hasta su recámara. Nos comenta Leticia que tenían una cama de base tubular. Ahorita no las he visto, pero antes sí eran muy comunes, que era la base de tubo de fierro, y en las orillas de la cabecera y en las orillas de los pies tenían como unas bolitas de fierro que eran de la misma base. Pues dice Leticia que el señor se la llevó arrastrando del cabello y llega, y lo que hizo fue golpear su cara contra ese tubo de los pies de la cama. Dice que lo que hizo fue agarrarla, golpearla. Cuando hizo eso, Leticia se mareó, dice que sintió como cuando te entra agua a la nariz, que ya no, se empezó a marear. Y lo que pasó fue que ella cayó en la cama. Cuando ella cae en la cama, nos comenta Leticia que el señor, su papá, se le subió encima, se hincó sobre su cintura o sobre su estómago, y lo que hizo fue, con los puños cerrados, comenzar a golpearla como si ella fuera un hombre, uno igual a él. Para esto sus hermanitos empezaban, dice Leticia que ella escuchaba que los hermanitos le gritaban, papá suelta, papá déjala, pero pues el señor la golpeó hasta que se cansó. Lo siguiente que pasó con Leticia fue que Leticia quedó desmayada, sí le quebró un diente, dice que pues que la dejó toda mayugada, le reventó la boca, el ojo se lo puso morado, dice que quedó pues muy mal. Para esto el señor no se quedó conforme ahí. No, señores, no, amiguitos. El señor todavía fue por la mamá a las 9:30 de la noche al trabajo, como era su rutina del diario. Muy contento llegó, la esperó afuera del trabajo, la señora sale, se vienen platicando, muy contentos. Llegan a la casa y lo siguiente que pasa fue que en cuanto entran a la casa, el señor volvió a descargar toda su furia contra la señora. Delante de los hijos, pues el señor la agarró, la golpeó contra la pared. Dice que, a la señora le fue muy mal, igual que a Leticia. Dice Leticia que esta historia le llega mucho, le pega mucho, no la puede olvidar después de tantísimos años, ya han pasado 30 años y ella todavía lo tiene muy presente. Dice que pues fue sometida a mucha violencia, muchas golpizas de parte de su papá, pero que esta fue una de las que más le pesa y más le duele. A final de la historia, señores, dice Leticia que pues todavía está en contacto con su papá, todavía tiene de repente algún tipo de que se saludan o así, nunca fue una persona a la que demandaron, estuviera en la cárcel, que le quitaran a los hijos. Entonces ella tuvo que vivir toda su vida tuvo que vivir con su papá y con su mamá, aguantando ese tipo de situaciones. Pero pues bueno, Leticia, muchísimas gracias por compartir tu historia. Yo sé, me mandó varias, aquí tengo fácil de Leticia como unas 10 historias que vamos a ir contando poco a poco, claro que sí. Muchísimas gracias por compartir, Leticia, te agradecemos mucho. Y ustedes, amigos, díganme, ¿esta historia les llegó o les pegó, les dio rabia o les dio tristeza? Platíquenme, los ven sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego.